Redland Comic, YouTube. Bienvenidos a un nuevo video de Redland Comics, soy Nicky Fox y en esta oportunidad vamos a descubrir quién es Kjell Moza alias Paria. Creado por el escritor Marv Wolfman y George Pérez, Kjell Moza es uno de los científicos más talentosos que jamás haya existido. Tuvo su primera aparición en el año 1985 en la serie limitada de 12 números llamada Crisis en Tierras Infinitas, uno de los eventos más importantes de los cómics de DC, donde adoptó el nombre de Paria. Origen. Kjell Moza fue uno de los mejores científicos de todos los tiempos. Su genio parecía no tener precedentes. Se cuentan como algunos de sus grandes logros en la Tierra el control del clima, la cura de todas las enfermedades y la erradicación del trabajo. Sin embargo, su obsesión por el conocimiento y sus límites le jugaron una mala pasada. Su inquietud por conocer más sobre la creación del universo lo llevó a realizar una serie de experimentos de alto riesgo. Pese a la advertencia del Consejo Científico que le recordó la leyenda que mantenía que conocer el origen del universo llevaría a su destrucción, Kjell Moza decidió omitir los reparos, afirmando que el conocimiento es más importante que cualquier leyenda. Es por eso que continuó con su tarea confeccionando una cámara antimateria para observar el origen de la creación. Al entrar en la cámara, desató una reacción en cadena que destruyó su universo, dado que la materia positiva y la antimateria no pueden coexistir. Esta falla en el experimento lo llevó a devastar toda la vida excepto a sí mismo, ya que estaba protegido en el interior de la cámara, aunque este no sea el único punto que explica su salvación. La explosión resonó en todo el universo de antimateria, liberando al Antimonitor. La destrucción de su universo de materia positiva significó la expansión del universo de antimateria para llenar el vacío. Este evento provocó en el Antimonitor un nuevo conocimiento. Cuando los universos de materia positiva mueren, él gana más poder, por lo que conociendo este recurso, tenía la excusa perfecta para hacerse de más fuerza. Consagrados estos hechos, se revela que Kjell Moza no solo debe su salvación a la cámara antimateria, sino también a la intervención del Monitor, la contraparte benigna del Antimonitor. En ese momento es renombrado como Paria, recibe la inmortalidad y el don de viajar de una tierra a otra que, a pesar de su ventaja innegable, podría ser visto como una maldición, ya que lo arrastraba a cualquier lugar que el Antimonitor golpeara, mostrándole al Monitor dónde estaba su contraparte. Paria fue forzado a observar cómo incontables tierras de múltiples universos se extinguían, siendo un testigo de falso privilegio, capaz de observar los hechos pero incapaz de evitarlos. Le resultaba imposible no culparse por la destrucción de su propio mundo, de la liberación del Antimonitor y en consecuencia de la posterior destrucción de múltiples universos de materia positiva. Como una forma de expiar sus pecados durante la crisis, salvó a Lady Quark antes de que la antimateria destruya su universo, convirtiéndola en la única sobreviviente de la Tierra 6. En este punto, la historia descubre una carta inesperada. El Antimonitor le revela a Kjell Moza que su experimento no destruyó todo, sino que le permitió abrir un portal de antimateria hasta los orígenes del universo, de donde se valió para convertir la antimateria en energía que utilizó para enfocarse en el universo de Paria. La destrucción de esos otros mundos le permitió al Antimonitor reunir más energía, haciéndose lo suficientemente fuerte como para liberarse de su prisión. Llegados a esta circunstancia, no queda otra opción razonable sino combatir el poder creciente y amenazador del Antimonitor. Con la ayuda de innumerables superhéroes y villanos de tierras diferentes, incluyendo el brazo maestro de Alexander Luthor de Tierra 3, Paria es testigo del plan de Luthor para salvar la Tierra del Antimonitor en el final de Crisis en Tierras Infinitas. Con la crisis ya terminada, Paria viajó por la Tierra junto a Harbinger y Lady Quark, explorando y catalogando a los nuevos superhéroes del mundo y controlando la creación de amenazas latentes. Pese a limitarse su poder de teletransportación, mantuvo su inmortalidad y su don premonitorio. Muchos años después, producto de esta tarea, Paria advirtió a Lex Luthor que un nuevo peligro se avecinaba. Sin embargo, este era en verdad un impostor disfrazado, tratándose de Alexander Luthor de Tierra 3, quien tenía como objetivo crear una nueva sociedad secreta de supervillanos. Es ahí cuando Paria es aparentemente asesinado por Luthor en la miniserie The Villains Unite. Sin embargo, Paria regresó como miembro de los Black Lantern Corps durante el evento La Noche Más Oscura. Una vez más, su condena es viajar por el universo para advertir desastres inminentes.
Poderes y habilidades. Paria, como Kiel Moza, es un brillante científico que en sus días de trabajo erudito fue capaz de controlar el clima, curar todas las enfermedades existentes y erradicar el trabajo, por nombrar algunos de sus muchos logros en su tierra de origen. Bajo la identidad de Paria, es invulnerable a casi todo excepto a las fuerzas externas del multiverso. Cuenta con la capacidad innata de teletransportarse a un punto de gran peligro o desastre. Además, se cree que es inmortal, lo que significa que no conocerá el envejecimiento ni la declinación física, conservando la forma actual de modo permanente. En algunas oportunidades se refirió a su capacidad de volar, aunque nunca fue una habilidad destacada del personaje. Curiosidades. El personaje de Paria existió antes de Crisis en Tierras Infinitas, pero realizó su primera aparición durante este evento. El número de tierra de origen de Paria nunca fue revelado, aunque los fanáticos la denominaron Tierra Omega, ya que es una referencia al lugar donde comenzó el final. Luego de la crisis, su universo natal se reconfiguró como una dimensión alternativa en lugar de una tierra paralela. Apariciones. Paria tendrá su primera aparición live action durante el crossover del Arrowverso de Crisis en Tierras Infinitas y será interpretado por el actor canadiense Tom Cavanagh, el mismo que encarna al científico Harrison Wells en la serie de The Flash y que en esta oportunidad será el Harrison Wells de otro universo paralelo que sufre el desenlace de Paria. Y estos fueron algunos datos que tal vez no conocías sobre Paria. Soy Nicky Fox y si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal, dale like, seguí a Redland Comic en las redes sociales y no olvides visitarnos en redland.com.ar. Redland Comic, YouTube.